Mi gente, un gran abrazo. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están, rockers? Un gran abrazo rockero para todos. Hoy, por cierto, es 12 de abril, un día súper, pero súper especial y nos sentimos súper complacidos porque les estaremos realizando un gran homenaje a quienes honor merecen desde todo punto de vista, quienes nos han representado en el rock venezolano desde cualquier punto de la geografía, desde lo más alto, de una manera tan sostenida a través del tiempo, y son parte del saber y del conocimiento y de la historia del rock de una nación, de nuestro gran país Venezuela. Sí, señor. Hoy tendremos el honor de tener a la gran banda Zapato 3 en nuestra casa de Qué Necios, analizando los pormenores de una gran producción, como lo es evidentemente Separación. Así de simple. Hoy es una noche súper especial de full rock and roll, sobre todo de rock nacional y de buen rock latinoamericano. Tenemos presente acá en Qué Necios, haciendo un gran tributo a Zapato 3, al gran Carlos Segura, cantante de Zapato 3. Muchas gracias por estar aquí presente, amigo mío. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy feliz de conversar contigo esta noche una vez más. Creo que es la segunda vez que estoy con ustedes. Y bueno, más para hablar de este tour, de este movido para nosotros. Y bueno, vamos a estar también conversando del disco Separación, que es un disco que la gente quiere mucho y nos recuerda mucho. Para muchos es el mejor disco de Zapato 3. Entonces, bueno, va a ser como vamos a estar conversando un rato acerca de eso. Mira, para nosotros desde aquí, desde lo que es un total honor tenerlos a ustedes, que por cierto ya está haciendo incorporación Álvaro Segura, el guitarrista de la gran banda Zapato 3. Nos sentimos súper orgullosos y simplemente lo que tengo que decir es muchas gracias de estar aquí en esta sección que se llama Vuélvemela a poner. Por cierto, les comento algo de apertura. ¿Quiénes son los necios? Para que nos conozcan, tanto Carlos como Álvaro, también para la gran fanaticada de Zapato 3. Nosotros somos 4 necios regados por el mundo. Está el necio Maracucho, evidentemente desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Está el necio Juan desde Madrid, España, y se encuentra el necio Tama en la gran ciudad de Milano, Italia. Y este servidor que les está hablando, Carlos, Álvaro y audiencia desde Santiago de Chile, ya comenzando poco a poco el frío acá. Chicos, ¿cómo se sienten? Quiero darle la bienvenida acá a Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bueno, todo increíblemente bien, encantado de estar aquí. Creo que también es la segunda vez, creo que la vez pasada no hablé contigo. Son tiempos interesantísimos de transición, cuando estás en un tour, en una gira, y se acaba una parte y viene la segunda, la parte siguiente, que es además tu país, ¿no? Que es Venezuela. Entonces estoy a nivel interno en esa transición, en esa modalidad extraña de que no estoy tocando, pero que ya voy a tocar y bueno, es algo que es curioso sentirlo y es interesante. Y bueno, así es como estoy en este momento. Mira, yo me siento súper complacido. Mi corazón está latiendo el ritmo del rock latinoamericano y sobre todo el rock venezolano. Soy 100% venezolano a pesar de que llevo muchos años aquí en Chile, y para mí es un completo honor rendirle, válgase la redundancia, honor a la gran banda de Zapato 3, la banda más insigne de Venezuela, sin duda, de todos los tiempos. Pero fíjense, gracias a ustedes. Vamos a entrar con todo. Vamos a entrar con la primera pregunta porque me parece oportuno hacerle la pregunta, por cierto, a Carlos. Una pregunta bastante importante. Para adentrarnos un poco en el tema, creo que es importante partir ahí con una pregunta.
pregunta, ¿dónde nace el título de separación? Y si ese concepto viene de una experiencia de la banda interna o es una imaginación, una vivencia particular desde afuera. A ver, Carlos. Bueno, yo creo que Álvaro la puede responder mejor, que es un poco el que creó el nombre de ese disco. Para darle una antesala, el disco Separación es un poco una respuesta a Bésame y Suicídate, que fue un disco completamente rock. Separación coquetea con, hace una abreboca de lo que vendría más adelante en Venezuela, que es la época del techno, la época electrónica. Podría decir yo sin lugar a dudas que Separación fue pionero en incorporar los elementos electrónicos a la música, incluso antes que muchos lugares del mundo. Pero bueno, para hablar en particular de tu pregunta, yo creo que Álvaro te la puede responder muy bien. Vamos, Bueno, Álvaro. el Bueno, nombre, Carlos la respondió muy bien. el nombre lo puse yo, sí. Yo estuve un tiempo siguiendo lo que se le llama el mundo, la religión védica o la cultura védica, que es basada en los Vedas, que son unos libros de la India muy antiguos. Y bueno, tuve unos cuantos años siguiendo eso, y el término separación es un término que se usa en la relación amorosa entre un personaje del mundo espiritual, no personaje, una personalidad del mundo espiritual que se llama Radharani, y Krishna, que son amantes, ¿no? Entonces, el término separación es el término que denota el pico del amor más intenso, porque es cuando ellos no pueden estar juntos y se anhelan uno al otro, se anhelan de una manera tremenda. Entonces entran en un estado de separación, un estado emocional que es el estado de la separación, en donde están en un constante anhelo por estar juntos otra vez. El término viene de ahí, o sea, es una época de nuestra vida, una época de Zapato 3, que estuvimos en un ciclo de búsqueda, llegamos a eso, al hinduismo, y bueno, eso quedó en el pasado, pero se mantiene el concepto ese donde se define el término separación como una parte del amor que incrementa el deseo de unión. Entonces, conceptualmente, eso fue lo que quisimos un poco hacer en el disco, ¿no? De alguna manera indirecta o de alguna manera un poco como respuesta a lo que, como dice mi hermano, a un disco absolutamente de rock que fue Bésame y Suicídate. O sea, Separación es una respuesta sublime, sutil, electrónica, de alguna manera, a un disco absolutamente rockero que fue Bésame y Suicídate. Fíjate que me sorprende mucho, bueno, evidentemente por ser fanático sí conocía el origen, pero hay detalles que son inéditos para mí de lo que tú acabas de dar, y yo me quedo con esto, voy a ver muy bien y voy a hacer anotaciones porque me parece súper importante lo que tú acabas de decir y súper valioso, sobre todo para la fanaticada que nos está viendo esta noche de distintos países, de distintas geografías, venezolanos, peruanos, mexicanos, argentinos. Señores, Zapato 3 es latinoamericano al 100%. Fíjate, Álvaro. Te hago una pregunta. ¿Fuiste al concierto en Santiago de Mira, Chile? ¿Qué sabes que es una deuda, un compromiso que yo tengo para una próxima vez, porque se me presentó una dificultad y no pude asistir. Pero sabes que la vida da segundas oportunidades, y yo sé que por allí a lo mejor ya tienen planificado dentro de su situación, de su gira, más adelante estar de nuevo por Santiago de Chile, que por cierto hay una gran colonia de venezolanos y también los chilenos que los quieren mucho, porque los chilenos evidentemente que escuchan buena música latinoamericana. Fue un concierto memorable en el Coliseo y sonamos ahí. Esa noche fue una noche especial y estuvo brutal. Y no estuviste antes tampoco en el Blondie también estuvimos ahí hace unos años
estuvo también ahí brutal. O sea, que no has estado en ninguno de los No, dos. no, 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 no he podido estar, estaba lamentablemente afuera, pero si algo puedo decir que yo soy de pura cepa, Zapato 3 de principio hasta el final. Tanto es así que se van a sorprender con algunas preguntas que le voy a realizar, es pregunta de fanáticos y también redactado de grandes fanáticos que quisieron realizarles estas preguntas a ustedes. Pero fíjense, O sea, que nunca nos has visto en vivo. no, Nunca nos has no visto los en he vivo. visto en vivo. No las he visto en vivo. Más, soy un gran fanático, pero no he tenido la oportunidad. Pero yo sé que la vida a mí me va a permitir tener esta gran oportunidad de poderlos ver al 100%. Por cierto, a la tercera va la vencida. O sea que, nos conoce como el 30% en realidad. Mira, yo creo Yo siempre digo firmemente, yo toco oye, yo siempre batería, digo lo, yo toco batería. Yo siento las canciones al 100% de Zapato. Así que yo creo que ahí complemento. Lo que no he podido estar en presencia, lo he sentido tocando el punch de la batería y sintiendo todo ese power. Así que soy oye, merecedor de estar aquí al 100%. oye, yo siempre digo que hay bandas de Sí, discos y bandas sí. en vivo. Zapato 3 es una banda en vivo. Zapato 3 en realidad el verdadero poder, como AC/DC, como Depeche Mode. Son bandas que muestran realmente los dientes en vivo. Entonces, bueno, nada más quería Bueno, saber eso. ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera siempre lo hace? Pero fíjate una cosa, Álvaro, la pregunta va para ti bastante, pero bastante buena. Quiero realizar, por cierto, un ejercicio de rememorización, de ir un poquito al pasado. Hace 29 años, parece, allí ya estaban viviendo Zapato 3 en aquellos años 90, también partiendo de la premisa que cada disco tiene una personalidad musical. ¿Cómo podemos definir la personalidad musical de Separación? La pregunta es para mí. Para ti. Bueno, un poco ya se respondió, ¿no? O sea, Zapatote es una banda de búsqueda. Zapatote es una banda, sus componentes o sus integrantes, estamos siempre en una búsqueda, en una investigación, en un anhelo constante de satisfacer aspectos del alma, o sea, aspectos artísticos, casi es lo mismo que decir del alma. Y Separación fue una ruptura con nosotros mismos, con el rock and roll. O sea, Zapatero es una banda que incorpora la guitarra y la guitarra es el elemento, el instrumento que trae el rock and roll por el overdrive, por el Marshall, por el volumen. Y muchas personas definen el rock como un tipo de música cuyo ritmo es llevado por la guitarra eléctrica, ¿no? Esa es un poco la definición, digamos, técnica de rock. Entonces, no se puede decir realmente que Separación no es un disco de rock, sino que es un disco que es el yin y yang junto a Bésame y Suicídate. Es decir, Bésame y Suicídate es una subida tremenda hacia la energía, hacia el mismo nombre del disco, Bésame y Suicídate, es un nombre arrogante, es un nombre súper Retador, retador. retador y hay otra palabra también que Irreverente totalmente. es un hombre irreverente, es un hombre Irreverente. retador, es un hombre completamente de rock and roll. Provocador. Provocador es la palabra que estaba buscando, gracias. Un hombre completamente provocador, completamente arrogante, y es un pico de rock por donde Zapato 3 se va filtrando en la música venezolana, porque no voy a decir que el rock ya no es venezolano, el rock es absolutamente venezolano también. O sea, el rock es un tipo de música universal cuyos exponentes nacionales existen, coexisten y denotan todo el tiempo o sea, marcan una vanguardia. Entonces, bueno, Separación es
es una parte, esa de la parte de la ondulación que va hacia abajo, digamos el espacio negativo de la onda física, ¿no? Senoidal de Zapato 3. Entonces, vamos hacia un disco extremadamente rockero y luego bajamos hacia una respuesta completamente sutil, pero que incorpora, sin lugar a dudas, elementos tremendos de rock, como en el tema Obstinado, donde se hace una intro que es casi un juego con un concepto, digamos, metalero. El panana, 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 eso es metalero. Pero el disco profundiza mucho más que la simple provocación del rock and roll hacia temas muchísimo más filosóficos, hacia temas muchísimo más, ¿cómo se dice?, contemplativos, que no están presentes en el disco de SM7. Es también, yo diría que es también mucho más, hay metáforas evidentemente en el disco anterior, pero este disco tiene metáforas súper sutiles, ¿no? Enmarcadas en un ambiente como melancólico, pero a la vez súper fuerte, de un punch, sobre todo, como se observa en las baterías, ¿no? Que siempre ha sido algo característico en Zapato, ¿no? Pero sobre todo esa parte semántica nunca se pierde. Y la parte semántica de este disco, el significante y el significado, son súper valiosos, Álvaro. Yo pienso que eso es algo rescatable y que se ha añejado, y los grandes críticos y el fanático de a pie siempre lo va a reconocer. Pero fíjate algo, Carlos, esta pregunta va para ti, amigo mío. Hay un dicho que dice: recordar es vivir. Ay, 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 uy, uy, uy. Hasta ese momento todos desconocían que se estaba esculpiendo una producción que marcaría un camino del rock en Venezuela y también en Latinoamérica. En todas esas familias musicales siempre existe un proceso evidentemente de elaboración, pero cuenta a tu fanaticada algunas anécdotas sobre algún tipo de sufrimiento en la elaboración, de siempre esos baches, de siempre esas cosas que nos encontramos cuando se está elaborando una joya musical. Yo me imagino que hay algunos cuentos ahí bastante significativos. Carlos. Bueno, veníamos, los dos discos que hicimos con Sonográfica, los hicimos en un estudio que se llama Telearte, que es un estudio que marcó una pauta importante porque tenía unos equipos de verdad de primera línea en Venezuela. Eso, por supuesto, después pasó al olvido, se vino abajo, pero en el momento era un estudio verdaderamente importante, y además ahí en la noche se editaban sonoclips, que era fue otro programa de videos importantes que se editaba desde Telearte en una de las salas en el último piso. Tenemos millones de anécdotas, pero yo te puedo contar dos, que fueron las más resaltantes. Una, que en una de las canciones que no me salía, agarré un micrófono, unos audífonos Sennheiser carísimos, y de la radio los tiré contra el suelo y los partí. Como a las 2 horas vino el presidente de Telearte a cobrarme los audífonos, que costaban carísimos. Vino a cobrarme los audífonos, bueno, y se los pagué, pues los tuve que pagar a los otros días. Desde ese momento me porté muy bien en el estudio. Pero lo otro es que veníamos de grabar Bésame y Suicídate en el horario nocturno, y por eso te comentaba lo de Sonoclips, que se editaba en la noche ahí, y eran pautas que empezaban a las 10 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana. Nos causó tanto conflictos, porque yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba a las 7 de la mañana, estuve como un semestre realmente loco con la universidad, que entonces separación lo hicimos en la mañana, como respuesta a eso que habla Álvaro del yin y yang, y de que es una respuesta de un disco al otro. Ese disco lo hicimos en el horario de la mañana para volver a ser persona y no trabajar hasta tarde en la noche. Entonces, bueno, esa es otra anécdota importante, porque yo pienso que cuando tú has tenido todo el día trabajando o estudiando o haciendo las cosas, irse a grabar en la noche, llegas en un ambiente donde tienes que realmente tomar, ¿sabes? Estar
para tener las fuerzas para hacerlo. Mientras que entonces en la mañana es un disco que llegas con tu café, con un cachito de jamón, llegas así todo en una nota mucho más zen y en una nota mucho más tranquila, por decirlo así, menos caótica en la mañana que grabar en la noche como fue Bésame y Suicídate. Separación fue un disco de la mañana, del día. Y otra de las cosas era que la señora que limpiaba Telearte era religiosa, era una señora de testigo de Jehová, que entonces cada vez que salíamos a descansar nos leía algo de la Biblia y nos empezaba a hablar de religión, de la iglesia. Entonces nosotros nos moríamos de risa porque éramos unos niños en realidad. Esas son así como que mis historias más destacadas de ese disco. Y lo otro de ese disco es que fue grabado en la sala de abajo, que si bien tenía unos muy buenos estudios, no era tan grande como la de arriba donde hicimos Bésame y Suicídate. Entonces, bueno, pero también este disco marcaba un poco ya la ruptura o el agotamiento con Durban. Ya era así como que estábamos claros que iba a ser como que la última experiencia con él. No lo digo por nada malo, son discos que yo recuerdo con mucho cariño y que recuerdo como un gran momento de mi vida. Pero llega un momento en que las cosas con Durban ya estaban un poco como cansadas, agotadas, y era como que el final de nuestra relación con él, un poco también, ¿no? Entonces, bueno, esos son así como que mis recuerdos de ese disco, que para mucha gente, como te decía al principio, es uno de los mejores discos de Zapato 3. Yo pienso que cada disco tiene su punto bueno y su punto malo. Separación es un disco bien completo, conceptualmente bien resuelto. Eh, yo creo que el mejor disco de Zapato 3 está por venir, pero de los pasados, pienso que el disco La Última Cruzada es un disco en vivo y que recoge también un poco lo que te pregunté de Zapato 3 en vivo, que es una banda que es cuando realmente mejor se disfruta. Y eso ha sido este tour que estamos haciendo, Requiem, un poco recoge eso, ¿no? La gente disfrutando de lo que es una banda en vivo como los Zapatos. Pero fíjate todas esas anécdotas que es oro puro para la fanaticada, sobre todo de esos estudios que fueron significativos, que grababan grandes agrupaciones en nuestro país y que de alguna manera, bueno, lo del audífono es súper, una experiencia bastante buena, ¿no? Bastante buena en el sentido que ahora nos podemos reír, ¿no? En tu momento a lo mejor, evidentemente te enojaste por toda la situación, pero son anécdotas que ahorita son oro puro de una de las producciones que se ha esculpido sin duda para ser fundamentales dentro de la historia del Sí, rock. yo no sé qué pasaba, bueno, tenemos ya más de 20 años fuera del país, pero no sé qué pasaba con Telearte. Como tú bien dices, Franco De Vita grababa ahí, todas las grandes artistas de sonográfica, era como la casa de donde salía todo de la disquera sonográfica. Sergio Pérez, Carlos Mata, Giordano, Adrenalina Caribe, todas esas bandas grababan ahí, siempre estaba full Telearte de músicos y de grandes productores, ¿no? Estaban siempre ahí. Totalmente. Y era, vamos a decir así, uno de los estudios de más calidad que tenía Venezuela en la época del 90, ¿no? Muchos artistas, inclusive, Carlos, artistas internacionales, viajaban desde sus respectivos países a grabar en Venezuela en esos estudios porque era tecnología de punta en la época, tecnología súper reciente para la época correspondiente. Pero fíjate, Álvaro, ¿alguna anécdota? Tú también, ya por ahí Carlos contó la anécdota de sus audífonos, ¿no? Tú que nos puedes comentar de esas Bueno, vivencias. es que Separación fue un disco muy contrario, muy diferente a Bésame Suicida, te repito la idea. Durante el tour, durante la gira Suicida, producto o sea, mientras estábamos promocionando el disco Bésame Suicida, nuestras historias, nuestras anécdotas eran anécdotas de una banda de rock, o sea, destruíamos cosas. Una vez llegamos a un hotel en Barquisimeto con nuestras novias y nos metimos en el bar del hotel a las 10 de la mañana a caernos a curda, ¿sabes? Y destrozábamos y
Recuerdo, o sea, en esa época, ese día en particular, empezamos como a lanzarnos de cerveza, como, ¿sabes? Como en los pantalones, ¿sabes? Como para lucir, como que si nos hubiéramos hecho pipí, ¿sabes? Mujeres y hombres, ¿no? Mujeres y hombres. Entonces todos terminamos como con el círculo, como si nos hubiéramos hecho pipí. Todos borrachos. Pero Separación es un disco que es producto de otra cosa. O sea, de ahí, de esa momento, digamos, salvaje de nuestra vida con Bésame y Suicídate, pasamos a un momento introspectivo, a un momento, a una búsqueda espiritual, ¿sabes? Empezamos entonces a coquetear y a sentirnos curiosos con la vida, con el Vaishnavismo, con los Vedas, con la cultura, ¿sabes? Con los Hare Krishnas, con todo, con el vegetarianismo, ¿sabes? Entonces fue como es una contraparte de Bésame y Suicídate, es un ciclo senoidal, es una onda senoidal, o sea, es un bajón, desde el punto de vista de rock and roll es un bajón, pero desde el punto de vista de búsqueda, desde el punto de vista de experiencia, desde el punto de vista de historia o de documento, desde el punto de vista de documento, es probablemente para mí, probablemente el mejor disco Zapato 3, o sea, como dice mi hermano, el mejor disco es el que vamos a hacer, es en el que estamos trabajando. Pero Separación, un disco no rebelde, pero Muy tengo un problema con las vanguardista. palabras. Separación fue un disco demasiado vanguardista para su momento. Sí, Si algo se Nos paraban en la sí, calle señor. para insultarnos. A mí me paraban en la calle para insultarme, para llamarnos traidores del rock, no sé qué, que cómo habíamos hecho eso, personas realmente afectadas, porque esperaban que el disco, segundo disco, tercer disco de Zapato 3 fuera un disco tan rock o más rock que Bésame y Suicídate. Realmente yo pienso que el rock está súper metido en el alma de ese disco, hay muchísimo rock, Totalmente. pero era un disco que requería más digestión, que requería más referencias culturales para entenderlo. No es un disco tan in your face, es un disco, hay una cosa ¿sabes? importante que yo quiero decir, que es lo siguiente. Nunca nos ha gustado ni nos gustará repetir fórmulas ganadoras. Es Sí, decir, señor. cuando nosotros estamos haciendo un disco, lo más fácil hubiera sido hacer otro disco como Bésame y Suicídate y aburrir y quemarnos. La rebeldía de Zapato 3 está en su búsqueda y está en el deseo absoluto todo el tiempo de innovar y de buscar. Entonces todo el tiempo estamos tratando de no repetirnos. Y cuando me hablan, por ejemplo, de esta gira que estamos haciendo, que es una gira que ha tenido mucho éxito, donde la hemos presentado, y que ahora le toca el turno a Venezuela, y por cierto hemos estado hablando mucho de Barquisimeto y de Caracas, etcétera, porque vamos ahorita a Venezuela el 29 de abril en la Concha Acústica, vamos a estar de luego en Mérida, la ciudad de los caballeros, ha escrito mucha gente por aquí, he estado leyendo de San Cristóbal, preguntando, ¿no? Un poco hay muchas ciudades que se sienten en cierta manera que le hemos dejado por fuera. La realidad es que tenemos compromisos de tiempo y no preferencia por ciudades. Hay compromisos de tiempo que que nos impide recorrer el país en este momento, porque además es como el cierre de una manga que viene de Houston, Nueva York, Orlando, Miami, y toca Caracas, Barquisimeto y Mérida. Entonces la razón es que sería como el fin de una manga del tour. Pero bueno, para atacar un poco tu pregunta, es que este tour, y es la analogía con el disco Separación y con todos los discos de Zapato 3, siempre son respuestas muchas veces opuestas al disco anterior. Nosotros no agarramos la nostalgia ni los laureles ni el éxito o el fracaso obtenido para partir de ahí, sino que al contrario, nos cagamos en eso y seguimos buscando muchas cosas sin importar lo que hicimos. Esta gira, para hacer la analogía con el disco de Separación,
Es una gira actual, completamente moderna, no hay nostalgia, no hay pasado. Es un Zapato 3 2023 y Separación en su momento es un Zapato 3 1994. No tenía nada que ver con el Separación de Bésame 17 de 1991. Que si bien hay 3 años de diferencia, 3 años en una juventud que éramos jóvenes en ese entonces, es mucho, pasan muchísimas cosas. También de Separación Álvaro lo ha tocado, que había terminado con su novia de toda su vida, que también y su encuentro como él dice, con su espiritualidad, pero también venía de una ruptura amorosa importante con su novia de toda la vida, que era Intensity Borles, que era Tiny Borles, y que eso también lo había marcado y lo había puesto en un bajón, como él ha estado hablando también de esos bajones, ¿no? Hay una combinación de situaciones y circunstancias que haces que tú hagas lo que estás haciendo, y sobre todo una fidelidad con uno mismo, sin importar lo que piense la disquera. Pues en este caso Sonográfica, no, Sonográfica sí tenía, y debo admitir que en la figura de Jaime Lestares, una persona en cierta forma bien comprensiva de lo que son la inspiración de un artista, y no está metiéndose tanto en la razón del disco, sino en las ventas, que es básicamente al final lo que les importaba. Mira, yo rescato algo, chicos, tanto Carlos como Álvaro, como la gente, que ustedes, a pesar de que era 1994, de que era, vamos a decir, casi a mitad de los 90, ustedes están adelantados a sus tiempos y no le tenían miedo, mientras otras bandas, bien pendiente con este significante, con esta palabra, le tenían miedo a hacer otro material nuevo para seguir estando en los laureles de lo que ellos creían que había sido su construcción. Ustedes desbarataban todo eso y hacían otra construcción totalmente nueva y siempre un paso más adelante del tiempo. Y eso lo estoy diciendo yo. No evidentemente los estoy comprometiendo con esta respuesta. Pero fíjense algo, para darle esta oportunidad a la gente, que la gente ya tiene por allí una pregunta en la cajita de preguntas, válgase la redundancia. Álvaro, algo que se rescata de esta maravillosa época del disco Separación es que no había desaparecido del todo el vinilo y que ese ritual de apertura física del vinil es una ceremonia magnífica. ¿Qué crees tú que de alguna manera, evidentemente yo creo que sí, pero te pregunto yo a ti, se ha perdido ese ritual, esa llama importante para después entrar en las pasiones de las canciones y poder hacer ese complemento? Hoy todo yo lo siento que es mecánico, que se ha perdido la llama del principio y que entre todas las posibilidades que tenemos se ha perdido esa magia de lo físico, de la textura, de oler el disco, de todas esas situaciones. Álvaro. Bueno, hay una conciencia colectiva en la humanidad. O sea, la humanidad está separada, digamos, en comunidades, en ciudades, en países y en individuos, pero hay una conciencia colectiva. Y un poco esa conciencia colectiva ha traído de nuevo el vinilo. Yo creo que el vinilo ahorita es lo más trendy que hay, la vanguardia más grande que hay es el vinilo. Yo vivo en Los Ángeles y tú vas a Amoeba Records, que es una de las tiendas icónicas del mundo, una de las más importantes del mundo. Hay una línea, una cola de gente, ¿sabes? Sobre todo gente de 13, 14 años, que están haciendo su cola para entrar a este galpón enorme, lleno de música, lleno de viniles. Y bueno, hay un consumo tremendo nuevamente de vinilo, que esa conciencia colectiva de la humanidad ha rescatado, ha pedido en un grito silencioso, pero un grito activo, el regreso, ¿no? De hecho, yo tengo una curiosidad tremenda, quiero saber cuántas personas, fanáticos de Zapato 3, estarían dispuestos a comprar vinilos, porque nosotros los discos nuevos que vamos a hacer
vamos a sacarlos en vinilo. Yo soy un Wow. coleccionista tremendo. Sí, no, o sea, queremos a toda costa sacarle provecho a este repunte enorme que es el vinilo, que es el acetato. Y para nosotros una oportunidad inmensa para poder expresar en un rango muchísimo más amplio el concepto de un álbum, porque como dices tú, eso es una ceremonia. O sea, el vinilo, primero que nada, viene empaquetado en un formato de 30 centímetros por 30 centímetros, donde ya el impacto visual es enorme, luego abrirlo, sacar el vinilo, pero también abrir el álbum y leer las letras o ver la sesión fotográfica del disco, enterarte de todos los detalles de grabación, de mezcla, de producción y además, como dices tú, el olor, todo, sacarlo, poner la aguja y oírlo, es lo más cercano que puede haber como formato a una experiencia en vivo. Entonces, Zapato viene durísimo con vinil, durísimo. Y de hecho hemos estado conversando porque parte de los planes es incluso regrabar álbumes con versiones nuevas, por ejemplo, de Cápsula para Volar, que nunca salió en vinilo, o de Ecos Punzantes del Ayer, que tampoco salió nunca en vinilo, porque ya había sido sustituido por el CD. Entonces, uno de los planes y de las conversaciones internas de la banda es regrabar y relanzar versiones 2023 de Cápsula para Volar y de Ecos Punzantes del Ayer. Pero eso no quiere decir que es nuestro proyecto principal, porque nuestro proyecto prioritario ahora es un disco nuevo, con composiciones nuevas, con un sonido muchísimo más acorde a lo que somos hoy en día, porque seguimos viviendo un poco de esa idea vintage de Zapato 3, pero no, Zapato 3 es una banda de artistas que continúan en una búsqueda y que se ha reactivado de una manera súper agresiva a través de los tours y a través de nuestras propias cabezas. Nos hemos metido de lleno en producir gira, en producir, se está produciendo un libro nuevo, estamos componiendo y estamos de cabeza metidos en Zapato 3, en todos los aspectos. Entonces, esa nueva etapa de Zapato 3 queremos mostrarla a través de ese formato maravilloso que es el vinilo. Entonces, Bueno, en ya algún acabas momento de haremos decir, encuesta. En algún momento haremos encuesta sí, a ver cuántas buenísimo. personas quieren o están dispuestas a meterse de nuevo en la onda del vinilo, a comprarse de nuevo ¿cómo se llama? Un amplificador, un Pioneer, no sé, y comprarse un sistema que les permita pues escuchar la música maravillosa, el sonido maravilloso que da un vinilo. Y yo creo que regrabar esos discos, estamos hablando de que los mejores discos están por venir, están por hacer, que son discos nuevos en los que estamos trabajando. Pero de grabar esos discos, haríamos unas versiones de esas canciones completamente en esteroides al 2023, 2024. Increíble. O sea, hacer una versión en vivo, hacer una versión nueva de canciones Wow. de ese disco Separación, Pienso Perdonarte, de En Tus Manos, de canciones de confesiones de amor, hacerlas ahorita regrabadas, dejaríamos completamente como una rocola antigua a ese disco y haríamos la separación versión 2.0 o versión 2024, no sé cómo se llamará ahora en esteroides, de ese disco, y sería para nosotros un gran placer, donde nosotros estaríamos, como bien dice Álvaro, detrás de todo, de los vinilos, de Pero, los CD, seríamos la disquera, seríamos todo. Carlos, disculpa que te interrumpa, pero eso es una propuesta que ya está en tu cabeza, que se está formulando, que desde aquí pueden hacer para que se proyecte para el futuro inmediato. ¿Cómo es? Porque a mí me parece eso magnífico que acabas de decir, y yo estoy seguro que la fanaticada también está muy pendiente, con los ojitos bien grandes con lo que tú acabas de decir. Sí, sí, bueno, más o menos eso. En realidad ha sido como una explosión de todo.
que la banda de nuevo, cuando decidimos salir de tour y reunirnos, porque como tú dices, tu grupo de Kenesios están regados en Maracaibo, en España, tú estás en Chile, nosotros también estamos regados. Álvaro está en Los Ángeles ahorita, yo estoy en Miami, Fernando está en España, Darío también está aquí en Miami, pero Jaime está en Orlando. Nosotros también estamos bien regados. Y, pero bueno, cuando nos juntamos hay como una explosión que yo me imagino que tú lo puedes vivir también con tus amigos, con tu grupo de kenesios. Hay como una explosión entre nosotros, que nos convierte en una turbina creativa y de ideas, que lo más difícil a veces es ponernos de acuerdo de tantas cosas que queremos hacer, ¿no? Fíjate una cosa de lo que tú acabas de decir que es muy valioso, que tiene que ver con ese siempre, ¿no? Porque pasan los años y cada vez que hay una reunión, yo me imagino que siempre tienen como ese mismo feeling y esa misma química. Y eso es algo indescriptible, que no se puede significar fácilmente con palabras, que simplemente se da en los hechos. Pero fíjate, una gran amiga acá presente, Yanni, nos dice lo siguiente: zapato 3 en sus vidas. ¿Qué diferencia hay entre el zapato 3 de antes? Vamos a decir el zapato 3 de este disco de separación y el zapato 3 del presente. Eso iba a ser una de las preguntas por allí, pero adelantándonos, porque la gente es muy importante que se pueda manifestar. A ver, entre el antes y el ahora. Bueno, no sé, yo creo que todas. Han pasado los años, han sido muchos los platos en la cabeza que nos hemos metido, han sido muchas las derrotas, han sido muchos los triunfos, ha sido mucho el dolor, ha sido mucho la madurez, ha sido mucho el exilio, salir de Venezuela, 20 años fuera. Han pasado muchísimas cosas. Yo creo que la diferencia es que en cierta manera se acabó una ingenuidad que te daba la juventud, y esa frescura que te daba la juventud, por ver ahora un poco todo como con cachos y con candela, como se está el mundo ahora. Eso es una diferencia. Pero por otro lado, también hay una sensibilidad exacerbada, una sensibilidad a flor de piel, de comprender lo delgado que puede ser la vida, lo delgado que es la existencia, descubrir que no eres eterno, descubrir que no, que te puedes morir, descubrir que te puedes enfermar. Eso también causa un poco de ansiedad. Entonces, cuando uno está joven, uno se cree invencible y se cree que, ¿sabes?, que inmortal. Ahora, si bien hay mucha madurez, mucho conocimiento hay mucha experiencia, también hay mucho miedo de ciertas cosas, y hay mucha debilidad en el fondo por descubrir lo endeble que es el ser humano, ¿no? Desde mi punto de vista, o sea, respeto mucho eso, pero también pienso que hay una contraparte que es la experiencia, la creatividad. Hay muchísimo más claridad en cuanto a conceptos. Hay una gama que no se puede medir de referencias artísticas que no son solamente musicales, sino de pintura, de literatura, de cine, obviamente de música. O sea, todo este enriquecimiento enorme nos ataja en un momento maravilloso para crear. Y lo que viene, lo que Zapato 3 trae es yo me atrevo a decir, una obra exquisita, para no decir una obra maestra, porque suena arrogante, pero una obra exquisita. Es decir, es un plato de chef, es un plato con los ingredientes, con las sazones intelectuales, culturales, las millones de referencias infinitas que además nos ha dado el Internet, el acceso al mundo, el acceso a la cultura a través de la tecnología, y el acceso al mundo también a través de la experiencia, a través del viaje, a través de los viajes, a través del tour, de los
del tour, de viajar, de encontrarnos también con un nuevo venezolano, porque no es solamente el que crea, Sí, sino el que recibe. qué Porque buen hay punto. un nuevo venezolano, un venezolano global, un venezolano que no está en el nicho, que no está que se quedó en el país, sino un venezolano que está en el país, pero que ha podido salir, y un venezolano que se ha expandido por el mundo en esa diáspora, que se ha vuelto un venezolano también global. Entonces, lo que la gente también espera tiene que ser algo a la altura. Y no es que Zapato 3 se base en lo que la gente espera para hacer algo, pero definitivamente somos producto de una rueda que ha avanzado y que ha crecido como una bola de nieve que se ha venido acrecentando en cuanto a experiencia, en cuanto a culturas, en cuanto a referencias culturales y artísticas. Y todo eso está presente en las nuevas composiciones. Quizá para mucha gente será un shock escuchar al Zapato 3 nuevo. Puede ser un shock tremendo. Ojalá. Que puede no tener nada que ver. Eso es bueno, eso es bueno. Que sientan ese shock siempre. Es que siempre han sido ustedes un shock, eso no es nuevo. En la época tanto, como decía también Carlos, que yo aprecio ese punto, que es un punto de oro, que siempre han dado un paso hacia adelante y han desconstruido y han construido. Entonces, ¿qué les puede sorprender? No, ¿qué les puede mucho sorprender de estos resultados que se puede dar con las contrariedades de que cómo aprecia la gente ahora este nuevo material? Unos mucho mejor, los más ortodoxos les cuesta más y es natural, porque siempre se acostumbran como a las canciones más icónicas. Pero el concepto que yo creo, no sé si estoy equivocado, Zapato 3 siempre ha estado muy adelantado a su tiempo y nunca se ha regido por, vamos a decir, una linealidad. Siempre rompe con eso y nos trae siempre sorpresas indispensables. Pero fíjense una cosa. Yo creo que el tiempo, sí, adelante. El tiempo pone todo en su lugar. Por ejemplo, Dicen. Muchas veces uno es muy incomprendido. Muchas veces, como Álvaro dice en un momento, la gente se ofende porque saca un disco que en ese momento no ocurre sus expectativas, pero con el tiempo las cosas van poniendo el tiempo en su lugar, las cosas en su lugar. Entonces nos pasó con Separación, que veníamos de un disco muy afilado, incisivo, como Bésame y Suicídate, muy retador, polémico, a un disco mucho más atenuado, como fue Separación. Mucha gente se sintió decepcionado, pero el tiempo ha puesto ese disco en un lugar importantísimo. Y también nos pasó con Ecos Punzantes del Ayer. Ecos Punzantes del Ayer fue un disco que a la gente le pareció sonso, un poco flojo, y después se han convertido en himnos dentro de nuestra gira. Canciones como Antoni Gartot o como Entrada de Bala son íconos ahorita y canciones fundamentales dentro del set de Zapato 3 actual. Entonces, eso pasa cuando tú estás un poco adelantado a tu época y estás proponiendo algo que la gran mayoría de la gente no comprende y no asimila, y que muchas veces te pueden tirar tomates y decir, estos carajos, qué hola. Pero después el tiempo los alcanza y llegan al disco y descubren 10, 15 años más tarde, wow, tremendo disco. Entonces, bueno, más o menos eso nos ha acompañado. A veces el camino no ha sido fácil, pero bueno, ya viendo un poco atrás todo el camino recorrido, ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Miren, chicos, estamos desarrollando exactamente el 75% del programa, estamos bastante adelantados, nos quedan pocas preguntas, pero yo diría que el corazón del asunto, porque hay muchas preguntas que están recabadas, por cierto, de esa opinión pulso con los fans. Pero fíjense algo, Álvaro y Carlos, Amor de Hierro, Separación, el amor es sangre, obstinado, siempre es una elaboración de un disco de temas que cobran un sentido especial, sobre todo en ese proceso de grabación, sobre todo en ese proceso de elaboración. Siempre hay una canción especial, porque bueno, porque costó más, porque fue más significativa, porque de alguna manera pasó un evento significativo que hizo que esa canción para ustedes
cobrara un sentido muy diferente a como lo ve la fanaticada. Quizás no es la canción más comercial que nosotros conocemos de Separación. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que ustedes consideran que es más significativo de ese proceso de creación? Cualquiera de los dos. Okay. A ver, yo no dividiría un trabajo discográfico en temas, porque yo creo que un trabajo discográfico obedece en conjunto y en armonía a un estado psicológico, emocional, social, espiritual, específico que uno está viviendo. Yo a veces me pregunto, yo escribí, por ejemplo, El amor es sangre, ¿por qué ese título? ¿Por qué? O sea, incluso habiendo escrito ese tema, en un momento determinado de mi vida, no quiere decir que yo mismo entiendo ciertos aspectos digamos, de la razón, no entiendo la lógica de haber escrito eso, ¿no? Pero sí, pero el tiempo me permite de repente analizar. Recuerdo que, por ejemplo, ese fue un momento donde yo realmente estaba muy metido también con la obra de Antonín Artaud. Y Antonín Artaud era, no solamente era un escritor, sino que era un actor y ensayista. Entonces, como actor de teatro y actor de cine, le tocó muchas veces pararse en una tarima. Y entonces tratar, bajo el esquema de pensamiento de Antonín Artaud, hay, por supuesto, envuelto un análisis o una visión súper compleja del paradigma de pararse en una tarima a exhibir tu obra o a exhibir tu actuación. Entonces, bajo esas ideas de Antonín Artaud, él decía, por ejemplo, que la metafísica, por eso en el tema de Antonín Artaud, posteriormente en el concursante del ayer, la metafísica no entra en el espectador, sino a través de la violencia. Pero ya yo estaba en ese momento leyendo a Antonín Artaud y ya esa frase resonaba en mí de muchas maneras. Entonces, títulos como El amor es sangre tienen mucho que ver con eso, como algo que parece que tiene una percepción sutil, como el amor realmente puede volverse algo extremadamente violento, porque el amor puede ser extremadamente violento. Una ambivalencia total. No la sangre como realmente, literalmente, un acto sangriento de asesinato, sino la sangre como una metáfora de una herida, ¿no? De una herida que se abre y por donde brota todo el dolor, ¿no? Por donde fluye el dolor. Y el amor, en ese entonces, como decía mi hermano, yo estaba atravesando también una etapa de ruptura que me hizo elaborar frases como esas sin entender realmente el por qué yo estaba uniendo violencia con amor. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es, un disco obedece a una etapa de tu vida. El disco es un conjunto en armonía de piezas que se unen y que hacen una obra que si tú tratas de separarlas, pierde todo el sentido. Y por eso el fracaso de alguna manera conceptual o artística del streaming. Porque el streaming te permite escuchar una canción de una cosa, una canción de otra cosa, y variar tu estado emocional o tu percepción conceptual de una canción brincando a otra que es completamente diferente. El vinilo, vuelvo a eso, trae de regreso esa idea de libro, de literatura, de que es un concepto redondo, de que es una película. O sea, realmente es un disco de música, o sea, es una obra musical, pero en el fondo... Es una dimensión, no es una canción. Es una historia de un momento de la vida del que la crea, o del momento de varias personas que la crean, que también esa unión, esa ensalada de ideas también obedece a un
timing en particular, a un momento específico en particular. Entonces no diría, esta canción, bueno, cada quien tiene sus canciones favoritas, ¿no? Pero para mí es el disco, más que el tema. Mira, ese disco es tan importante que básicamente con 2 canciones de ese disco estamos abriendo el tour actual, que es del Tour Requiem. Arranca con 2 canciones de ese disco, arranca con Obstinado y con ¿Dónde estás?, que son las 2 primeras canciones del set, que es un set que hemos venido probando desde finales del año pasado, y que hemos venido manteniendo, porque es un set bien completo, pero bueno, el tour es bastante largo e intenso, y el set es bastante largo, 20 y pico temas, pero las 2 primeras canciones son de ese disco Separación. Bueno, te puedes imaginar. Yo estoy extasiado totalmente con lo que está comentando Álvaro, con lo que está comentando Carlos, detalles, pero súper, como es mi dicho, exquisitos, sin desperdicio de principio a fin, comentando sobre todo cosas tan profundas que van más allá de esa cara exterior de lo que hacía, por lo menos lo comercial, de lo que estaba expandiendo. Había un trabajo bastante importante y pulido de una manera súper exquisita. Pero bueno, nos quedan 3 preguntas. Yo quiero saludar a la gente antes de estas 3 preguntas, porque son los protagonistas de este espacio, de este gran homenaje a Zapato 3, de este gran disco que ha envejecido, que se ha ido añejando de una manera súper, pero súper especial. Bueno, quiero saludar a Yanis, a Marbella, a Marglis, a Julia, a Juli, a Víctor, a Full, a los Bonobos. Saludos, amigos míos. A José Luis, a Mario, a Lesca, José, al Mundo, a Yaira, a María, a Jorge, a Martín, a Blanco, a Jean, a Neudo, a Agustín, a Silvia, a Carlos, a Alex, a Leo, a Nicolás, a Frank. Señores, a todos muchas gracias por estar aquí presente y sobre todo por esta gran conversación, porque lo que nos está compartiendo la gente de Zapato 3 es oro puro, sobre todo de una época muy especial. Pero Para fíjate. lo que viene, la ciudad de Mérida y de Barquisimeto y la ciudad de Caracas son o han sido protagonistas en el contexto de lo que fue ese disco Separación. Es decir, las anécdotas que se remontan a ese disco y el tour de ese disco en la ciudad de Barquisimeto fueron fundamentales. O sea, ese bar echándonos alcohol en los genitales y todo el mundo como si estuvieran meados. La verdad es que recogen de mí los mejores recuerdos. Pero también, bueno, en la ciudad de Mérida, esos conciertos, siempre la ciudad de Mérida con los estudiantes, con la originalidad de la ciudad, hizo en Zapato 3, dejó su huella en Zapato 3. Siempre es como provechoso hacerlo. Y Caracas, de donde venimos, no tengo ni que decirte, pues todas las partes, los pequeños y grandes momentos que vivimos en Caracas. Yo estoy muy contento porque los vamos a revivir ahorita. Tenemos 10 años que no vamos a presentar este tour tan bueno que ha tenido excelentes críticas, llenos totales donde estamos. Pero cuando hablo de separación, pienso en Venezuela. Y ahorita que vamos a Venezuela 10 años después, la verdad es que me pone de muy buen humor. No, imagínate, porque vamos a decir así, nuestra gente siempre es fiel y digna al sonido de evidentemente de Zapato 3 y siempre ha sido consecuente. Eso lo ha dicho la historia. Y están pero súper atentos a su visita. Pero fíjate, Álvaro o Carlos, quien lo quiera responder esta pregunta, aquí entramos en el tema más álgido. Nos quedan exactamente 3 preguntas que yo pienso que son súper importantes. En lo psicológico, aquí tocamos otros ámbitos. La fama a veces es adictiva frente a los laberintos de los puestos en los placeres, por cierto, momentáneos, que nos ofrece el medio artístico. Mujeres, alcohol, otras elecciones. Nunca quedaron atrapados por experiencias sin querer en esas redes, en esos excesos, sobre todo por la inexperiencia que tenían
en esos años? Nos remontamos al pasado, evidentemente. Bueno, mira, hay dos cosas de los años 90, ¿no? Primero, como decía mi hermano, la juventud. La capacidad de ser una esponja, de absorber absolutamente todo, procesarlo, comprimirlo, destruirlo y sacarlo. O sea, no hay manera de, no hay debilidad en ese momento, no había debilidad alguna, ¿no? O sea, había un paso arrollador en cuanto a energía. O sea, nada nos iba, bueno, tomábamos, obviamente fumamos porro, también probamos otras cosas, pero nunca fuimos realmente droga, nunca hemos tenido la, yo creo que Se eso no quedaron es, enganchados. no, eso es una cosa en tu ADN. No hemos sido ninguno, hemos sido personas adictivas. Yo te diría que una de las adicciones más grandes y más difíciles de manejar es la adrenalina. Porque tú Claro, tocas, tú vas en un tour, estás tocando y cuando eso, los nervios de tocar y luego el estado alterado de conciencia, producto de las hormonas, cuando estás tocando, es algo que no vas a obtener si no es a través de experiencias extremas, como puede ser a lo mejor tirarte en un paracaídas, o bueno, o andar en una moto a toda velocidad en una autopista, o pararte en una tarima enfrente a una cantidad de personas a exhibirte y a proyectar algo que aspiras, necesitas que sea la violencia de Antonin Artaud en el espectador. Esa violencia de la que habla Antonin Artaud. Luego, cuando la gira para, viene un bajón horrible. O sea, hay un bajón, Hay un porque blues. no estás produciendo esa sí. adrenalina, y hay un bajón, una depre, que cuando comenzamos la entrevista te dije, yo que estaba pasando por ese momento de transición entre cerrar una parte de la gira y comenzar otra parte de la gira. Bueno, esa parte son solamente 2 semanas y media que va a durar. Pero durante estas 2 semanas y media me he deprimido, pues he tenido un bajón, pero lo entiendo como un bajón hormonal, o sea, un bajón hormonal, un Yo bajón de también, adrenalina. me creo un blues. Me creo un blues porque estás tan arriba, tan arriba, tan arriba, que entonces cuando bajas te deprimes, te La da un cotidianidad down. se vuelve insoportable, la cotidianidad se vuelve de un aburrido que no le encuentras sentido. Eso es más que nada, pienso Wow. yo, la adicción. La adicción está ahí. En la adrenalina, en el contacto con la gente, en el punch, en el estar allí, sobre todo en vivo, como decía Carlos desde un principio, Zapato 3 no es una banda tanto de estudio, es una banda de estudio porque ha hecho discos, pero es una banda del contacto con la gente, de las vivencias, del punch, de estar en vivo. Señores, nos quedan dos preguntas bien importantes. Yo diría que, mira, esta pregunta es muy personal y por supuesto, lo hago con todo el respeto, no se me asusten, es una pregunta por supuesto dentro de lo que yo creo que es aceptado. En el tour, una actualidad que se sigue transpirando es la magia y la energía de Diego Márquez en el ambiente, sobre todo de la memoria de todos. Esta pregunta, como lo dije, es muy personal, pero esta, vamos a decir así, transita dentro de los escenarios, porque yo pienso que Diego está muy presente. Pero ustedes no piensan que este proceso en medio de la ausencia, de ese vacío, de este gran baterista, este nuevo tiempo les ha servido a ustedes para trabajar esa falta, para trabajar de alguna manera ese proceso y hacer música para hacer ese síntoma de la ausencia del gran baterista como algo funcional y que él al final le hubiese encantado que ustedes realizaran? Entonces, como un proceso de duelo que ustedes de alguna manera han realizado en todo este proceso de toda esta gira. El tour se llama Requiem, que es ceremonia, misa, tiene como que más o menos significados parecidos a eso.
Y el tour pasa, el set pasa, yo ya lo llamaría como por 2 o 3 momentos de lo que es eso. El principio, que es básicamente su tributo, y por eso arranca, el tour va de menos a más. Es un tour que arranca lento y va creciendo, pero va creciendo no solamente la intensidad de las canciones, sino la intensidad y el espíritu de las personas. Arranca con esa ceremonia triste donde lo recordamos, donde le cantamos, donde hay una oscuridad, hay un canto a la muerte en cierta forma, no lo digo definitivamente. Y después hay una especie de transición donde vamos pasando y donde vamos pasando la página, porque la vida desafortunadamente continúa para los vivos y los muertos en realidad llega un momento en que el mismo tiempo nos va dejando atrás y aunque lo recuerdes en tu corazón y los llores de por vida, la cotidianidad y las circunstancias hacen que tu mismo cuerpo y tu espíritu vayan pasando páginas, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de ese concierto se va pasando esa página y yo pienso, es un poco la conclusión que tengo a nivel personal, es que al final hay un canto a la vida, hay una visión optimista del futuro, esperanzadora, casi festiva de lo que es vivir, porque venimos de un momento difícil, no solamente en el caso de Diego, que bueno, que se suicidó, sino que también de la humanidad con lo que fue la epidemia del COVID, que paró el mundo como jamás nadie hubiera imaginado, ver las autopistas vacías, ver la ciudad de Nueva York parada, ver toda la Quinta Avenida de Nueva York sin nadie, París sin nadie, ver a las principales capitales del mundo vacías. Yo lo veía por las cadenas de noticias y no lo podía creer, era como una película de Mad Max, era como una cosa de ciencia ficción. Entonces, pasar de eso otra vez a que, bueno, ya nos vacunamos, seguimos vivos, los problemas se mantienen, las cuentas siguen llegando y tienes que mantenerte vivo, había un poco el canto como que a la felicidad también. Entonces, más o menos ese tour es así. Diego, y también lo digo muchas veces en las entrevistas, que Zapato 3, más que una banda activa, que no lo ha sido y que la gente que sabe que no lo ha sido, podemos parar una década o podemos estar de tour sin parar como estamos ahora, es un estilo de vida. Zapato 3, más que una banda de rock and roll, es un estilo de vida, de búsqueda artística, donde se ve el mundo del entretenimiento en 360 grados, desde el punto de vista del cine, de la radio, de la producción, de la televisión, del diseño. Se ve el arte, el entretenimiento y el arte desde varios puntos de vista y no desde la música. Entonces, por ser un estilo de vida y por habernos conocido nosotros desde muy pequeños, el perder a Diego ha sido para todos nosotros muy doloroso, porque ha sido una pérdida de ese estilo de vida un poco. Ahora bien, el lado positivo es que Darío Adames, que es nuestra nueva adquisición, es un multiinstrumentista, un músico extraordinario, que ha hecho una química con nosotros increíble y que le ha dado a la banda una potencia y una frescura que ha calzado muy bien en la química de nosotros, porque el tour ha tenido excelentes críticas y en gran parte gracias a él, que ha dado esa frescura que la banda necesitaba o que de cierta manera que necesitaba para continuar. Porque lo normal hubiera sido que después de Diego la banda haya tenido un golpe letal, que lo tuvimos, pero gracias a Dios pudimos recuperarnos y seguir mostrando con gran fiereza y con mucha amplitud el sonido de la banda. Fíjate algo, yo pienso, en mi opinión, yo tuve acá, y bueno, los necios, evidentemente tuvimos a Darío en los días previos a esa noticia que se escuchó de que iba a ser miembro oficial de Zapato. Y le dije estas palabras, exactamente textual. Yo pienso que a pesar de toda esta situación, es súper comprometida para ti porque hay sentimientos encontrados, por una parte el deseo y por una parte el respeto,
Em, si hay un lugar particular donde Diego pudiese estar viendo todo el desarrollo de lo que está pasando, yo estoy seguro que estaría en paz con lo que está sucediendo. Porque Darío es una persona súper cabal, súper allegada también al círculo y, y yo creo, es mi opinión personal de fan y de lo poco que conozco, que él hubiese estado de acuerdo y estuviese en paz con la elección que tomaron ustedes. Y sin duda, a todos nos ha dolido dentro de lo que es la trayectoria del rock. Pero como tú dices, Carlos, la vida hay que continuarla y se respira, se sigue respirando porque esto está reciente. Todo el ambiente de Diego en cada gira, en cada momento, en cada toque del redoblante, está también presente el gran Darío y está presente también Diego ahí fusionados en esos. ¡Wow! Qué tema tan complicado. Pero bueno, ya entrando a otro tema, vamos a cambiar la última pregunta. Disculpe por haber abusado de este tiempo a toda la fanaticada, porque bueno, tenemos aquí a Carlos y tenemos a Álvaro de Zapato 3, ya en la última pregunta. Este programa se ha prolongado un poquito más, pero el programa ha estado muy bueno. Ok, bueno, yo soy eco y portavoz de la gran parte del deseo de la fanaticada de Zapato 3, que pide impacientemente algo que ya ustedes más o menos como asomaron al principio. Y miren, es como estar en una habitación del rock y yo me consumí la llave y no hay manera de que ustedes salgan para que ustedes respondan esta pregunta. Están completamente arrinconados. ¿De qué hablo yo? De la pregunta de la nueva producción musical de Zapato 3. Si hay algo nuevo, no pueden salir de acá hasta que nos revelen eso. No sé qué vamos a hacer, pero esto está drástico. ¿Qué nos pueden comentar sobre eso? La gran fanaticada, ya hablando en serio, que está muy pendiente de este tema. Bueno, ya hemos dejado clarísimo que estamos trabajando en un disco nuevo. Estamos esperando terminar el tour para ya poner el 100% de la energía en eso, porque un gran porcentaje de las energías ya lo hemos venido poniendo, ¿no? Ya estamos en un proceso de composición, en un proceso de autocrítica también, de escuchar lo que está saliendo, de armar pedazos de cosas, de lo que compone un tema, pedazos de letras, pedazos de riff de guitarras, ¿sabes? Compases no sé, loops, temas extremadamente profundos y temas extremadamente punzantes ¿sabes? Y rockeros. Estamos trabajando en eso con todo el entusiasmo del mundo. El entusiasmo es enorme. Es un momento de Zapato 3 donde se siente como que ya no... Eso que hablaba mi hermano, de que Zapato 3 es una banda que se activa y se desactiva. Bueno, en este momento eso no se siente, sino lo que se siente es una activación que no va a parar más, porque hay miles de ideas, de proyectos, de ganas de involucrar todo lo que hemos sido como individuos, como profesionales individuales, involucrarlo, o sea, el coding, ¿sabe? La programación tremenda de un ingeniero de sistema que es Jaime Verdaguer, el trabajo musical, digamos, mío y de Darío, y eventualmente la parte lírica de Fernando y la parte lírica mía, junto a la experiencia en cuanto a manejar patrones de producción por parte de mi hermano, un poco por parte mía también, porque yo he sido una persona que he sabido manejar mis cosas, mi trabajo personal, de una manera bastante, ¿cómo se dice? Me ha retribuido, mi trabajo se me retribuye, tanto a nivel espiritual y, ¿por qué no, como a nivel también financiero, a nivel de éxito? Todos esos patrones de experiencia, todos esos patrones vividos, estamos hambrientos de ponerlos 1000% en Zapato 3. Y es lo que estamos haciendo, estamos comenzando nosotros a hacer, a poner nuestras narices
meternos de cabeza en cada uno de los shows, en la producción, en el manejo, ¿sabes? De las diferentes contextos que al final te llevan a que haya un éxito. O sea, estamos poniendo nuestras cabezas, nuestras mentes en Zapato 3 de una manera que se siente como que es a largo plazo. O sea, no es algo, vamos a hacer esto y ya para luego despedirnos otra vez. Yo me voy a mis proyectos de efectos, el otro se va a sus proyectos de gerencia, el otro se va. No, estamos todos metiendo la energía a un nivel que se mide, que hay una conciencia de que es a largo plazo. Comenzando ya, Muy importante pero eso. no para recibirlo todo ya, sino para darlo todo a largo plazo, dar. O sea, hay un hambre creativa, hay un paso, vikingo, salvaje, así de una necesidad de ir hacia el Valhalla, ese lugar de los dioses salvajes. O sea, hay esa hambre, ese apetito, ¿no? Entonces hacia allá nos dirigimos y el disco, lo primero de todo, al terminar el tour, es el disco. Sí. El cual ya está, digamos, en un 25% desarrollado. Sí. ¡Wow! Pero Bueno, están. cuanto- Yo pensé en que esto cuanto a estaba composición, comenzando. en cuanto a composición, Increíble. Pensando en esto, Increíble. tenemos compromisos adquiridos y tenemos compromiso de terminar de rendirle el tributo a Diego, bien merecido. Y este tour Requiem ha tenido una acogida por parte de la gente impresionante y de la crítica, y queremos terminarlo, pero muchas veces nos han preguntado, bueno, sí, yo pienso que después de esto el próximo paso tiene que ser la luz y tiene que ser música nueva, que es lo que viene, y dejar un poco atrás ese Zapato 3 para darle paso a un Zapato 3 nuevo, que va a ser un Zapato 3 mucho mejor que el que hemos vivido, y en eso tenemos todos nosotros la esperanza. La invitación de todas maneras es para nosotros de nuevo. Es muy emocionante, muy importante volver a Venezuela después de 10 años. El concierto de la Concha Acústica va a ser un concierto especial, el de Mérida y el de Barquisimeto también. Cada ciudad tiene su particularidad, pero sí regresa Zapato 3 a los grandes escenarios, conciertos bastante grandes, y la puesta en escena va a ser fundamental. Yo invitaría a la gente, si no tienen las entradas, que las compren. Sé que se han agotado Pendiente. se han agotado las entradas principales, pero quedan muchísimas todavía de la zona importante, de la zona rockera en la Concha Acústica. Pero la puesta en escena, la iluminación, la pantalla, los videos que nos está ayudando Néstor Villasmil, y que vamos a estar incorporando también en la ciudad de Mérida y de Barquisimeto, es un plus. Hay un video por ahí rodando de Amor de Hierro en vivo, grabado en la ciudad de Mérida, en ese mismo lugar, en el gimnasio de tenis de mesa 5 Águilas Blancas. Y ni hablar de las experiencias que tuvimos en el anfiteatro Oscar Martínez, que hicimos Canción Animal con Soda Stereo, hicimos El Amor Después del Amor con Fito Páez, además de nuestros propios conciertos con Desorden, Iguac, Sentimiento Muerto, etc. Es un lugar emblemático para Zapato 3, los 3 lugares que vamos a ir. Así que bueno, me despido de ustedes, invitándolos. Gracias. No se lo vayan a perder. Es un show largo, intenso, emotivo, 25 temas, 24 temas, 2 horas y media en tarima. Y bueno, por ahí anda, nos ha ayudado James, que es nuestro amigo Diego Domínguez Joseche, que nos hizo un vestuario increíble. Hace un trabajo de un nivel artístico inconmensurable. No se puede medir su nivel, su genialidad y su arte, ¿no? Y también vi a Ozzy Stone, quien hizo un chiste, se acordó perfecto de lo de la señora religiosa que todas las mañanas nos daba el discurso religioso en Telearte. Al principio que comentaron, sí. Y hicimos un chiste tremendo de eso, pero un chiste privado. Y bueno, Ozzy lanzó por ahí la
se recordó perfecto, ¿no? Del chiste. Sí. Bueno, acaba de ver a Román El Ro, que nos produjo ahorita un show en Miami. Saludos, o sea, que además fue como la puerta que nos llevó hacia un reconocimiento que nos dio la alcaldía del Doral en Miami. Y bueno, y toda la gente que ha aparecido, que yo aquí indirectamente, aunque no crean que no los he leído, he venido leyendo todo lo que va saliendo. No hay tiempo para responder porque la entrevista tiene un script, tiene una intención particular, pero he venido leyendo todo lo que van poniendo. Y bueno, a Beto Master, que nos ha seguido durante mucho tiempo también. O sea, he venido leyendo todo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, quiero mandarles saludos a todos. De nuevo, el tour es un tour que está completo por todas partes, a nivel de vestuario, a nivel de musicalización, de arte, de colaboradores. Hemos tenido unos fotógrafos que nos han acompañado, Andrés Manner, gente en Nueva York, en Houston. Hemos tenido fotógrafos, colaboradores, gente que nos ha ayudado en todos los aspectos. Le damos las gracias, muy contentos, gracias por estar aquí. José Luis, que anda por ahí también, que nos ha ayudado cuando hemos estado con bajones emocionales, también de Un Barquisimeto. gran abrazo a José Luis también, que lo vi por ahí. Sí. Entonces, bueno, y bueno, el llamado es el grito de guerra. Seguimos, nos faltan 3 de Venezuela, ya vamos, nos vemos muy pronto. Bueno, señores, yo he sido complacido, he estado dejando que desplieguen los grandes hermanos Segura toda esta información que ha sido valiosa. Ya sabe, mi gente, viene material nuevo de Zapato 3 al 25%. Eso se está calentando a fuego, no sé si lento, mediano, pero va muy bien. Agradecido con la presencia, sobre todo el abuso del tiempo. ¿Saben por qué? Porque nos pasamos totalmente de la hora. La tertulia estuvo tan estupenda que nos pasamos de la hora, pero como decimos, de largo. Pero el homenaje a Zapato 3 y a su figura y las experiencias que ustedes están narrando es oro puro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a las personas que están conectadas y simplemente nos vemos en otro encuentro. Yo espero que sea con el nuevo material de Zapato 3 y tan sencillamente por acá, por la Casa del Rock. Chao, Carlos. Chao, Álvaro. Saludos. Chao, gente. Abrazo. Saludos a Que viva Zapato 3 por siempre. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye.